Palabra de vida, mayo de 2025. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 17. El último capítulo del Evangelio de Juan nos lleva a Galilea, al lago de Tiberíades. Después de la muerte de Jesús, Pedro, Juan y otros discípulos han vuelto a su trabajo de pescadores, pero por desgracia, la noche no ha sido fructífera. El resucitado se manifiesta allí por tercera vez y los exhorta a echar de nuevo las redes. Y esta vez recogen muchos peces. Luego los invita a compartir la comida en la orilla. Pedro y los demás lo han reconocido, pero no se atreven a dirigirle la palabra. Jesús toma la iniciativa y se dirige a Pedro con una pregunta muy comprometida. Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Es un momento solemne. Por 3 veces Jesús renueva la llamada a Pedro para cuidar de sus ovejas, de la que él mismo es el pastor. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. También a cada uno de nosotros Jesús le hace la misma pregunta. ¿Me amas? ¿Quieres ser mi amigo? Él lo sabe todo. Conoce los dones que hemos recibido de Él mismo y también nuestras debilidades y heridas, a veces sangrantes. Y aún así, renueva su confianza, no en nuestras fuerzas, sino en la amistad con Él. En esta amistad, Pedro encontrará el valor de testimoniar el amor a Jesús hasta dar la vida. Momentos de debilidad, de frustración y de desaliento tenemos todos. Adversidades, situaciones dolorosas, enfermedades, muertes, pruebas interiores, incomprensiones, tentaciones, fracasos. Precisamente, quien se siente incapaz de superar ciertas pruebas que se abaten sobre el cuerpo y sobre el alma, y por eso no puede contar con sus fuerzas, está en condiciones de fiarse de Dios. Y Él, atraído por esta confianza, interviene. Donde Él actúa, obra cosas grandes, que parecen más grandes, precisamente porque brotan de nuestra pequeñez. En el día a día podemos presentarnos a Dios tal como somos y pedir su amistad que cura. En este abandono, confiado en su misericordia, podremos volver a la intimidad con el Señor y reanudar el camino con Él. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Esta palabra de vida puede convertirse en oración personal, en nuestra respuesta para encomendarnos a Dios con nuestras pocas fuerzas y darle las gracias por los signos de su amor. Te quiero, porque has entrado en mi vida más que el aire en mis pulmones, más que la sangre en mis venas. Has entrado donde nadie podía entrar, cuando nadie podía ayudarme, cada vez que nadie podía consolarme. Concédeme estarte agradecida, al menos un poco, durante el tiempo que me queda, por este amor que has derramado sobre mí y que me ha obligado a decirte, te quiero.
También en nuestras relaciones familiares, sociales y eclesiales podemos aprender el estilo de Jesús: amar a todos, ser los primeros en amar, lavar los pies a nuestros hermanos, sobre todo a los más pequeños y frágiles. Aprenderemos a acoger a cada uno con humildad y paciencia, sin juzgar, abiertos a pedir y recibir el perdón, para comprender juntos cómo caminar en la vida unos al lado de otros. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero.